Que Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 11 del versículo 1 en adelante. En este momento estaremos estudiando algunas cosas importantes en torno al tema de la oración, ¿verdad? Un tema hoy en día que se ha visto muy polémico a nivel de en la vida de cada uno de los cristianos. Hoy en día podemos ver que las oraciones de muchos cristianos han estado sufriendo algunos cambios. Podemos ver, hoy en día podemos escuchar de algunos predicadores, algunos cristianos, ¿verdad? Que en el momento de orar, se está tomando hoy en día muy de moda el término de declarar y decretar. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios para ver hasta qué punto estas enseñanzas son correctas, si en verdad vienen de parte de Dios o si en verdad no vienen de parte de Dios. Es importante entender que en la vida del cristiano hay tres cosas que son medulares para que un cristiano ciertamente pueda caminar con Dios en esta tierra, y el primero es la lectura de la palabra. Es decir, no puede haber un cristiano, es decir, no se concibe un cristiano que no ame la palabra de Dios, ni que tampoco ame escudriñar las escrituras y la palabra de Dios. Segundo es la oración. La oración es el medio, es la forma en el cual nos comunicamos con nuestro Padre, es decir, el único medio que tenemos en esta tierra para relacionarnos con Dios, para llevar esa coinonía, esa comunión, es a través de la oración. Y el tercer elemento es la perseverancia. El cristiano está llamado a perseverar en el camino del Señor, está llamado a perseverar en la vida cristiana. Pero hoy estaremos estudiando, ¿verdad?, acerca de la importancia de orar bíblicamente. Es decir, este es el tema que vamos a tratar de estudiar durante este tiempo. Se llama la importancia de orar bíblicamente, por cuanto hoy en día se está enseñando un modelo de oración que ciertamente no es bíblico, no es como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Entonces esto nos compromete a irnos a la palabra de Dios para poder estudiar cómo oraba Jesús y para estudiar cuál fue el modelo de oración que nos dejó Jesús durante el tiempo que estuvo en esta tierra. Veamos Lucas capítulo 11. Estaré leyendo de versículo 1 en adelante. Empieza diciendo: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué importante notar, ¿verdad?, que durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús pasaba largas horas orándole a Dios. Él pasaba prácticamente, Jesús a veces pasaba hasta 5, 10 horas comunicándose con su Padre. En una oportunidad lo podemos leer en Mateo capítulo 4. Vemos como Jesús tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches, y durante ese tiempo fue lo mismo, comunicándose con Dios, manteniendo esa relación con el Padre. Es decir, que para Jesús la oración era fundamental. La oración no era uno de las tantas disciplinas que tenía el creyente o el cristiano de su época, sino que para Jesús la oración era algo fundamental, era algo vital para él. Y esto que acabamos de leer nos dice que mientras los discípulos veían a Jesús orando,
ellos notaron algo diferente en su forma de orar. Ciertamente no podemos negar que para los judíos la oración era algo muy común. De hecho, el judío religioso, el judío ortodoxo es una persona que ora hasta 5 veces al día, pero cuando los discípulos veían orar a Jesús, ellos veían un modelo de oración diferente. Vemos que en el versículo 1 del capítulo 11 dice, ¿verdad?, que a los discípulos, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué hacer esa pregunta? ¿Por qué después de ver a Jesús orando, aquellos discípulos vieron la necesidad de que Jesús les enseñase a orar? ¿Era que ellos no sabían cómo orar? Yo no lo creo, ellos ya sabían orar. ¿Era que ellos no tenían idea, ni la más mínima idea de lo que era la oración? Ellos sí sabían, sino que ellos lo que vieron es que la oración de Jesús era muy diferente a la que ellos acostumbraban a hacer. Hermanos, y ciertamente hoy podemos decir que se está abriendo una gran brecha entre la forma que la Biblia nos da para orar y los modelos de oración que estamos viendo actualmente en la vida de muchos creyentes. Actualmente podemos escuchar oraciones en donde el cristiano solamente lo que hace es declarar, decretar, pasar órdenes. Yo he estado en congregaciones en donde yo he escuchado, ¿verdad?, a las personas orando, y estas oraciones parecen más bien un reclamo. Es simplemente pasándole órdenes a Dios, es diciéndole a Dios: lo quiero ahora, lo quiero ya, lo quiero para ahorita, y que si no lo haces yo te dejo. Es decir, podemos ver tanta distorsión que hoy en día se está practicando, ¿verdad?, en torno al tema de la oración, pero vemos que Jesús, el Hijo de Dios, en ninguna de sus oraciones nunca le vimos pasándole órdenes a Dios, tampoco le vimos declarando, ni mucho menos lo vimos decretando. Por eso es que es muy importante, mis hermanos, este tema que estamos estudiando en estos momentos: cómo podemos orar bíblicamente, cuál es la forma correcta de orar, cuál es la actitud que debemos tener en el momento de entrar en la oración. Ciertamente hoy muchos cristianos, al presentarse en la oración, ¿verdad?, llegan con una actitud de soberbia. Muchos llegan con una actitud prepotente, muchos llegan con una actitud como queriéndose hacer igual a nuestro Señor y Salvador. Y ciertamente todas estas prácticas son prácticas alejadas de la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo 2. A la respuesta de los discípulos, cuando el discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista, que se está refiriendo, enseñó a sus discípulos. Entonces, en ese momento, Jesús deja plasmado el modelo perfecto, el modelo bíblico que cada cristiano debería seguir en su oración. No nos estamos refiriendo que el Padre Nuestro es para recitarlo de manera mecánica o de manera automática como lo practican otras religiones, no, sino que el Padre Nuestro es un modelo, es un carácter, es una actitud de oración que el Señor nos dejó para que la pudiésemos usar. En pocas palabras, Jesús le quiso responder a ese discípulo: mira, a partir de hoy, cuando tú vayas a orar, tienes que hacerlo de esta forma, tienes que hacerlo entendiendo esta forma. Y bueno, ciertamente esto es lo que vamos a escudriñar en esta hora. En el versículo 2, Jesús inicia diciendo: y les dijo: cuando oréis, escucha bien, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás
en los cielos. ¿Qué significa Padre nuestro que estás en los cielos? En este Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús está resaltando la condición de Dios. Es decir, cuando oramos Padre nuestro que estás en los cielos, no solamente estamos haciendo una referencia del lugar donde está Dios, del lugar donde está nuestro Padre, sino que también estamos haciendo una referencia de la posición que se encuentra nuestro Padre. Él está en el cielo, es decir, Él está por arriba de nosotros. Él puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Él puede evaluar cosas que nosotros no podemos evaluar. Nosotros estamos aquí abajo, pero Él se encuentra en los cielos. Él domina desde la posición que Él se encuentra. Él puede dominar todo el universo porque Él se encuentra en los cielos. Entonces, mis hermanos, es imposible pensar que cuando entremos a nuestra oración, cuando queremos comunicarnos con el Padre, es imposible pensar que vamos a venir con una actitud de querer decirle a Dios cómo Él va a hacer las cosas. Eso es imposible porque Él sabe más que nosotros, Él conoce más que nosotros. Él es Dios y nosotros somos simples mortales salvados por su gracia y por el sacrificio de su Hijo. Pero jamás debemos caer en la tentación de pensar que sabemos más que Dios o que sabemos igual a Dios. El Padre nuestro, este modelo de oración, inicia diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, y también maneja un concepto paternal. Él dice Padre nuestro. Yo quiero preguntarle si en verdad en estos momentos me está escuchando un padre. Yo quisiera decirle a ese padre que si él es el tipo de padre que le da de todo a sus hijos o le da lo que él cree que realmente necesita. De verdad, yo creo que la mayoría de los padres me responderían que ellos a sus hijos le dan lo que ellos necesitan. Es decir, no le damos todo lo que los hijos nos piden. Yo no puedo venir y esperar que mi hijo, ¿verdad? Que mi hijo me pida McDonald's, que me pida Coca-Cola todos los días, y yo simplemente por complacerlo le voy a dar Coca-Cola todos los días, porque yo sé que a la larga le va a hacer daño. Y yo sé que como padre estaría siendo un mal padre. Entonces nuestro Dios que se encuentra en los cielos, Él no piensa diferente. Él es un Padre bueno. Él es un Padre que conoce lo que necesitamos, y Él es un Padre que nos va a dar simplemente lo que nos conviene. Él no es un Padre que simplemente va a estar ahí dispuesto para cumplir nuestros caprichos. Hoy en día hay demasiados cristianos caprichosos. Hay demasiados cristianos que sin discernimiento simplemente parecen unos niños malcriados, quieren acercarse a Dios en oración solamente para pedir, solamente para que Dios le complazca sus caprichos o para que Dios le complazca sus necesidades de venganza. Yo he escuchado cristianos utilizando el nombre de Dios para pedir la muerte de otra persona. Hermano, esto es absurdo, esto no viene de parte de Dios. Es necesario que podamos arrepentirnos de ese tipo de oración tan distorsionado, tan fuera de la palabra de Dios que hoy en día estamos practicando. La oración no debe ser un instrumento para enviar maldiciones, tampoco tiene que ser un instrumento, ¿verdad?, para que Dios pueda saciar nuestros orgullos ni nuestros deseos más carnales que podamos experimentar en algún momento. De segundo, en el modelo de oración, Jesucristo dice, santificado sea tu nombre. A mí me gusta mucho esta expresión, santificado sea tu nombre, porque
es un modelo de hacer entender lo importante que es Dios para ti, lo importante que es Dios para tu vida. Ciertamente hoy en día hay muchos empresarios y yo he tenido la oportunidad de conversar, ¿verdad?, en algunos momentos con algunos empresarios, y casi siempre los empresarios son gente muy ocupada, son gente que manejan unas agendas muy apretadas, pero en algunas oportunidades, compartiendo con algunos de estos empresarios, casi siempre dicen lo mismo: mira, yo tengo 4 celulares o yo tengo 3 celulares, pero en esos 3 celulares tengo un celular específico para mi esposa o para mis hijos, y no importa lo que yo esté haciendo, no importa el trabajo que yo esté haciendo, automáticamente ese celular de mi esposa o el de mi hijo, o el número de mi esposa o el número de mi hijo suena, pues ese empresario detiene totalmente su mundo para poder atender a su esposa o a su hijo. ¿Por qué pasa eso? Porque para ese empresario, para ese hombre tan ocupado, el nombre de su esposa es santificado. La palabra aquí, santificado sea tu nombre, significa tengo tu nombre apartado, tengo tu nombre en gran estima, tengo tu nombre en gran valor. Entonces, mis amados hermanos, el modelo de oración que nos está dejando en nuestro Señor Jesucristo es un modelo que podamos entrar primero en relación con Dios antes de empezar a pedir. Hoy en día muchos creyentes, muchos cristianos llegan a la oración y ni siquiera adoran a Dios, ni siquiera reverencian a Dios, sino que simplemente llegan: Padre, dame, 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 yo quiero que me hagas, yo quiero que me hagas, yo quiero que me levantes, yo quiero que me hagas esto, yo quiero que me hagas lo otro. Y ciertamente mostramos mucho irrespeto en nuestras oraciones a Dios, y ciertamente por eso hoy podemos ver que muchas oraciones de los cristianos no están consiguiendo respuesta, porque no queremos hacer la oración del dependiente, no queremos hacer la oración de un hombre que comprende que su vida está en las manos de Dios. Más bien queremos hacer la oración de pensar que nosotros tenemos la vida de Dios en nuestras manos. Pero Jesús no nos enseñó así. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Significa, tu nombre es importante para mí. El salmista David decía en uno de sus salmos: tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu nombre, oh Dios, alabaré. Hermano, qué importante que podamos entender que la oración es un medio para relacionarnos con Dios, es un medio para que podamos crecer en Dios, es un medio para que Dios pueda continuar penetrándose en nuestras vidas de una forma especial. Cada vez que oramos deberíamos acercarnos más a Dios. Cada oración que ciertamente levantamos a Dios debería servir para que conozcamos más a Dios, y deberíamos abandonar más ese tipo de oraciones en donde simplemente venimos como aquel niño interesado en el bolsillo de papá. Seguimos leyendo. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice: venga tu reino. Wow, me encanta esta expresión: venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Jesucristo, en este modelo de oración, si podemos ver las primeras palabras tienen todo que ver con Dios. Aquí no encontramos a los hombres, aquí no encontramos a David Durelia como el principal. Aquí no encontramos a la persona que está orando como el principal, sino que el principal, la primera parte de toda la oración tiene que ver con Dios, tiene que ver con su majestad, tiene que ver con el anhelo de buscarle a Él primeramente. No sin razón también Jesús nos decía en Mateo capítulo 6, el versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios
Dios y su justicia. Hermano, ese es el modelo de oración. En la oración vamos a buscar primeramente a Dios y las bendiciones vendrán como añadidura, pero no tenemos que orar solamente para pedir, no tenemos que orar solamente para andar reclamándole a Dios, no tenemos que orar para andar exigiéndole a Dios. La oración es para relacionarnos con nuestro Padre. La oración es para acercarnos mucho más a Dios. La oración es para conocer más a Dios. ¿Y qué es lo que pasa con esa expresión? Venga tu reino. Venga tu reino, ¿a dónde? Venga tu reino, ¿en qué lugar? Pues sencillamente la respuesta es a mi vida. Que venga el reino de Dios a mi vida. Que venga el reino de Dios a mi corazón. Pero hoy en día muchos quieren que el reino venga, pero no quieren que el rey venga. Hoy en día muchos quieren que venga el reino con todas las riquezas, pero que el rey se quede arriba. Pero ese no fue el modelo de oración que aprendimos de Jesús. Jesús decía, venga tu reino. Significa, Señor, toda tu presencia, significa todo tu poder, significa todo tu amor, toda tu gracia, toda tu bondad, toda tu paz, que venga sobre mi vida a través de tu reino. Cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, Él no llega solamente para bendecirnos materialmente, Él viene para transformar nuestra vida, Él viene para transformar nuestro carácter, Él viene para transformar nuestro espíritu, Él viene para transformar todo nuestro ser. Y mientras más le pidamos al Señor, venga tu reino, Él ciertamente va a continuar viniendo, Él va a continuar descendiendo, y va a llegar un tiempo como aquel tiempo como le pasaba a Moisés. Mientras Moisés más iba a la presencia de Dios, la Biblia dice por allá por Éxodo que llegó un tiempo que el rostro de Moisés empezó a brillar, llegó un tiempo que el rostro de Moisés empezó a impregnarse de la gloria de Dios, llegó un tiempo que el rostro de Moisés empezó a contagiarse de la gloria de Dios. Y yo creo, mis hermanos, que ese es el objetivo de Dios en la oración. Dios quiere que tú le ores, pero para que Él te llene con su gloria. Dios quiere que tú le ores para que Él te llene de su presencia. Dios quiere que tú le ores para que Él te muestre las maravillas que hay en su presencia. En Jeremías 33, versículo 3, también nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es un medio para conocer las maravillas de Dios. La oración es un medio para conocer mucho más a Dios. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Lo obtendremos conforme lo deseemos. Cuando estemos orando, que podamos decir con todo el corazón, venga tu reino a mi vida, Señor. Venga tu reino a mi espíritu, venga tu reino a mi corazón. Y el Señor Jesús continúa diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo creo que este punto es el mayor problema que hoy en día están viviendo muchos cristianos. La mayoría, o por no decir la mayoría, un buen grupo de cristianos hoy en día ciertamente distorsionados en cuanto a lo que es una oración bíblica, o ciertamente engañados también por estos falsos apóstoles, ¿verdad? Que han cambiado inclusive los modelos de oración que hay en las iglesias. Podemos ver que el mayor problema que tienen hoy en día esos creyentes es que no aceptan un no de parte de Dios como respuesta. Ellos quieren que automáticamente ellos oren, que todo se haga conforme a su voluntad. Pero déjame decirte que estás totalmente equivocado. Ese no es el modelo de oración. El modelo de oración no es que la voluntad del hombre se va a hacer. La verdadera oración es donde la voluntad de Dios se haga, en donde el que va a orar le diga, Señor,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, hermanos, no oramos para reclamarle a Dios, no oramos para andar decretando. Hoy en día todo el mundo quiere decretar y decretan cosas que ni saben, decretan sobre cosas que ni siquiera ha pasado, decretan sobre cosas que ni siquiera le han preguntado a Dios si es su voluntad o no que se haga. Hermanos, ciertamente esto es un error. Estamos cayendo en un abismo espiritual en el modelo de oración hoy en día en muchas iglesias. El decreto no viene de la voluntad de Dios. El decreto en los seres humanos no es bíblico. La expresión decretar, eso solamente es atribuido a los reyes, y solamente el rey de reyes es quien puede decretar algo y que eso que él ha decretado se mantenga inmutable. Pero el hombre no puede decretar, porque yo puedo decretar algo y si mañana no se da, ciertamente yo he faltado esa palabra y eso para mí acarreará juicio. Entonces, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado hoy en día en la forma que estamos orando. No tenemos por qué copiarnos de modelos de oración que escuchamos a la gente diciendo por allí. No tenemos que copiarnos de modelos de oración que escuchamos a los pastores diciendo por ahí. Nuestro modelo de oración se encuentra en la Biblia, se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en Mateo capítulo 6, se encuentra en Lucas capítulo 11. Ese es el modelo de oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ese modelo inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el versículo 3 también tenemos otra enseñanza importante en torno a la oración. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Hermanos, este versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ciertamente es una de las más grandes muestras de dependencia que tenemos que tener en nuestro modelo de oración. Hoy en día, cuando vamos a orarle al Señor, no tenemos que pedir al Señor que lo haga todo, porque Él sabe, mis hermanos, nuestro Dios conoce todo, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Hoy en día hay personas que están orando al Señor y le piden cosas para los próximos 20 años, y eso es un gran error, mi hermano. Eso no tiene sentido, eso carece de sentido y carece de fundamento bíblico. El Señor sabe lo que usted necesita para vivir cada día. La vida de cristiano se debate un día a la vez, y el Señor sabe lo que tú necesitas el día lunes para vivir. Y yo quiero decirte que si tú dependes de Dios, mira, Dios te va a proveer lo que tú necesitas para ese día lunes. Pero al igual también, Él sabe también lo que necesitas para el día martes, y yo te digo que Dios también te lo va a proveer, porque Dios es un Dios que se acuerda de nosotros cada día, y Él nos da el pan nuestro de cada día. Él nos los da, mis hermanos, Él nos los entrega. Dios nunca le ha negado a nada, a ningún hijo que realmente dependa de Él. Dios no es un padre como el modelo de padres terrenales que vemos hoy en día, un padre descuidado, un padre despreocupado, un padre irresponsable. No, no, mis hermanos, nuestro Dios no es ese modelo de padre. Tenemos un padre proveedor. La palabra proveedor significa que Él prepara las cosas mucho antes de que las necesitemos. Él prepara las bendiciones mucho antes de que las necesitemos, y simplemente lo que hace es administrar esas bendiciones. Él simplemente lo que hace es darnos esas bendiciones conforme a su voluntad en nuestras vidas. ¿No sería lindo que nosotros como hijos de Dios podamos recibir esas
bendiciones diarias con gratitud, reconociendo que nuestro Dios nos continúa proveyendo y nos va a seguir proveyendo. Pero hoy en día hay muchos cristianos que no pueden ver la bendición de Dios porque están pensando en tantas cosas, quieren tantas cosas a la vez, quieren tener todo en el mismo tiempo, quieren tener todo de un solo golpe, y eso no les permite ver las bendiciones que ya Dios les ha dado, no les permite ver las grandes cosas que ya Dios ha hecho en sus vidas. Hermano, abre los ojos, mira a tu alrededor, abre los ojos, respira un poquito, mira tu nariz, mira tu ojo y verás la gloria de Dios. Mira todo lo que Dios ha hecho por ti, mira todo lo que Dios ha derramado sobre tu vida, mira toda la bendición que Dios te ha dado. No seamos ingratos delante de Dios, no seamos como aquel pueblo de Malaquías, que ciertamente era un pueblo ingrato delante de Dios, era un pueblo que no reconocía las cosas que Dios hacía por ellos, pero más bien tengamos una actitud diferente, tengamos una actitud de agradecimiento, tengamos una actitud de humildad, aprendamos a comprender que nuestra vida está en las manos de Dios y Él nos da lo que Él nos quiere dar, y Él nos bendice como Él nos quiere bendecir, y Él nos bendice en el tiempo que nos quiere bendecir, porque somos de su propiedad, somos de Él, no somos nuestros, somos de Él, le pertenecemos a Él, y por esa razón Él debe administrar nuestras vidas. Veamos los siguientes versículos. El versículo 4 dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la última parte, ¿verdad?, de este modelo de oración, podemos ver que es la oración de un hombre que no va a salir de la presencia de Dios sin ponerse a cuentas con Dios. Hoy en día los cristianos invierten mucho tiempo orándole a Dios por lo material. Yo conozco congregaciones, y yo he visitado inclusive congregaciones, que pasan la noche haciendo vigilias solamente para pedir, pasan de casi todos los meses haciendo ayuno solamente para pedir. Pero mi hermano, quiero explicarte que ese tipo de disciplinas no solamente son para recibir bienes materiales, ese tipo de disciplinas, como lo es el ayuno, la vigilia, son momentos especiales para que nos pongamos a cuentas con Dios, para que podamos arreglar nuestra vida con Dios, para que podamos presentar nuestro corazón y decir, como decía el apóstol Pablo: oh Jehová, examina mi corazón, como decía el salmista David: oh Señor, examina mi corazón y mira si en ella hay camino de rectitud. Qué lindo, mis hermanos, qué lindo fuera que cada día al entrar en la oración, cada día cuando estamos orando, podamos decirle: Señor, examina mi vida, examina mi nivel espiritual. Si tú ves que realmente tengo algo que tiene que salir, sácalo de mi vida. Qué lindo que podamos cada día examinar, permitirle al Señor que examine nuestras vidas, y aquella cosa que nos falta para crecer en Cristo Jesús, que Él nos lo pueda dar, que Él lo pueda administrar conforme a su gracia. Hermano, el mayor tiempo que podemos invertir en oración lo tenemos que hacer para nuestra vida espiritual, lo tenemos que hacer para crecer en Dios, lo tenemos que hacer para ver la gloria de Dios, lo tenemos que hacer para decirle: Padre, en tus manos yo estoy, continúa haciendo la obra, continúa transformando mi vida, continúa sacando toda clase de pecado, continúa sacando toda clase de vicio, continúa sacando todo problema de carácter, todo problema de mentira, todo problema de pecado, sácalo de mi corazón. Ciertamente, mis hermanos, esta es la oración que agrada a Dios, y por eso
quise compartir esta corta enseñanza con ustedes, ¿verdad? En torno al tema de la oración. Yo le pido al Señor que pueda abrir el entendimiento de la iglesia, que pueda abrir el entendimiento de sus hijos, que pueda abrir el entendimiento de su pueblo, para que podamos entender que hay un modelo de oración bíblica y que hoy en día no tenemos por qué estar practicando ese modelo de oración que más que oración es una rebeldía delante de Dios, es un pecado contra Dios, estar decretando y andar declarando y andar pasándole órdenes a Dios. Hermano, entendamos que necesitamos arrepentirnos de esa práctica y volvernos a ese modelo de oración con humildad, ese modelo de oración con paciencia, ese modelo de oración con gratitud, porque ese es el modelo de oración que Dios escucha. La Biblia dice en primera de Pedro 3 versículo 12, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, si usted quiere gracia de parte de Dios, póngase a orar con humildad, póngase a orar diciendo: Padre, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Padre, me gustaría tener aquello, pero que se haga tu voluntad. Padre, yo quisiera tomar este rumbo, pero que se haga tu voluntad. Padre, yo quisiera ir a tal lugar, pero que se haga tu voluntad. Qué lindo, mis hermanos, qué lindo cuando podamos orar entendiendo que necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios. Qué lindo cuando podamos presentarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Padre, aunque no me bendigas, tu presencia es suficiente para mí, tu gracia es suficiente para mí. Yo creo de verdad que esa es la oración que mueve el corazón de Dios. Esa es la oración que ciertamente abre la puerta de los cielos. No es una oración con soberbia, no es una oración reclamándole a Dios, no es una oración exigiéndole a Dios, sino más bien es una oración de humildad, es una oración de dependencia. Decirle: Señor, dependemos de ti, dependemos de lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Amado hermano, quiero animarle, quiero exhortarle y quiero decirle que Dios lo está esperando. Dios lo está esperando en la intimidad, Dios lo está esperando allí en ese lugar secreto, y que usted pueda presentarse delante de Dios en una actitud de oración diferente a la que acostumbraba a hacerlo. Yo creo que usted se presente a ese lugar privado con Dios con una actitud de humildad, con una actitud de reverencia, diciéndole: Padre, tú estás en los cielos, yo estoy aquí abajo, yo no puedo ver las cosas como la ves tú, pero tú que lo ves mejor, por favor guía mi vida, por favor toma control de mi vida. Hermano, esto es lo que Dios está buscando. Dios está buscando corazones contritos y humillados, y Él no va a despreciar esos corazones. Dios está buscando hombres y mujeres que doblen rodillas pero con humildad. Dios está buscando hombres y mujeres que pasen noches en vigilia, pero no para pedir solamente bienes materiales, sino para conocer mucho más a Dios, para ver la gloria de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que ayunen, pero no para hacer espectáculo, no para que los hombres sepan que están ayunando, sino para que ellos puedan conocer mucho más a Dios. Dios está a la puerta, como dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él. Amado hermano, quiero decirte que desde hace muchos años, desde hace muchos meses, desde hace muchas semanas, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere cenar contigo, Él quiere tener una relación contigo, pero necesitas cambiar
tu modelo de oración. Necesitas cambiar esa forma de orar que ciertamente no está agradando a Dios. Yo quiero invitarte a que te arrepientas de esa forma de orar y que le digas, Señor, como le decían los discípulos, Señor, enséñame a orar, Señor, enséñame a orar. Y bueno, ya el Señor ha hecho el trabajo. En Lucas capítulo 11 tienes el modelo perfecto de oración. En Mateo capítulo 6 igualmente también tienes el modelo perfecto de oración. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque al igual como aquellos discípulos te pedían, Señor, que les enseñaras a orar, de la misma forma, Señor, hoy se encuentra una iglesia diciendo lo mismo, Señor. Padre, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a acercarnos a ti con humildad. Enséñanos, Señor, a acercarnos a ti con dependencia. Señor, enséñanos a acercarnos a ti con reverencia. Señor, en nuestro corazón hay muchos deseos, pero queremos, Padre amado, que por encima de todos estos deseos pueda estar tu voluntad. Señor, en nuestro corazón hay muchos planes, pero queremos que por encima de esos planes puedan estar tus planes en primer lugar. Señor, ayúdanos a depender cada día más de ti, Señor. Padre, no queremos más de lo que podemos recibir de tu parte. Señor, no queremos ir más allá de lo que tú nos quieres dar. Señor, ayúdanos como tus hijos a vivir dependiendo de ti, a vivir, Señor, esperando en ti, a vivir, Señor, confiando en ti, porque sabemos que tú eres un Padre bueno, sabemos que tú eres un Padre justo y que tú jamás, Señor, dejarás a tus hijos desamparados. Señor, bendice a la iglesia, bendice a tu iglesia y permito, Dios, que a partir de hoy cualquier persona que pueda escuchar esta enseñanza, permito, Dios, que en su corazón pueda crear una necesidad para pasar tiempo en oración delante de tu presencia, pero que no sean tiempos para reclamarte, que no sean tiempos para ordenarte, que no sean tiempos para exigirte, que no sean tiempos para decretar ni declarar, pero que sean tiempos para decir, Padre, que tu voluntad se haga. Señor, bendice a al remanente fiel, a aquellos hermanos, Padre amado, que están caminando fielmente en tus caminos, que están perseverando en oración, que están perseverando en tu palabra. Señor, derrama tu gracia sobre ellos. Bendice la vida de cada persona, Señor, que ha confiado, ha esperado y ha dependido de tu presencia. En tus manos, Señor, estamos, porque sabemos que el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, te oramos con humildad, te oramos con reverencia, y lo que te hemos pedido no lo pedimos por nuestros méritos, pero te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.